a nossa primeira palestra, Educação Jurídica bajo la perspectiva clínica, metodologias experienciales e justiça social, com Daniel Bonilla Maldonado. É professor associado e diretor do Grupo de Direito de Interesse Público da Faculdade de Direito da Universidade de Los Andes, Colômbia. Obteve seu doutorado e mestrado em Direito na Universidade de Yale e advogado pela Universidade de Los Angeles. Atuou como professor convidado na Universidade de Yale, Fordham, Universidade do Estado da Geórgia, Texas, Instituto Internacional de Oñate para a Sociologia do Direito, Universidade de Porto Rico, Instituto Tecnológico Autônomo do México, Universidade Nacional da Colômbia, e é diretor da coleção Novo Pensamento Jurídico e da coleção Textos Útiles, Derechos de Interés Público. ¿No? Bueno, con la palabra. Buenas noches. Antes de empezar quisiera agradecerle a las universidades organizadoras de este evento por haberme invitado a participar en él. En particular quisiera agradecerle a Taisa y a Lucía. Es realmente un placer para mí estar hoy con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Creía que las clínicas jurídicas tienen hoy una presencia global. En los 5 continentes vemos que las clínicas hacen parte de los currículos de las facultades de Derecho, que hay producción sobre clínicas jurídicas en la academia en los 5 continentes y que se ha creado una masa crítica en todo el globo que gira en torno a la educación jurídica experiencial. Sin embargo, creo también que este movimiento global no está claramente organizado, articulado. No hay líneas de acción comunes, hay diferentes tipos de enfoques y la fortaleza institucional de las clínicas en las distintas facultades de Derecho en los distintos continentes es también muy distinta. Habría que pensar, por ejemplo, en los distintos niveles de fortaleza que tienen las clínicas en los Estados Unidos y las clínicas en América Latina. No obstante, consideraría también que, dado el profundo intercambio de conocimiento jurídico que ha habido sobre la materia, sobre las clínicas jurídicas, existe lo que yo llamaría un concepto transnacional de clínica jurídica. Y ese concepto transnacional, creo yo, tiene 3 componentes. El primero es que se trata de una institución académica que persigue 2 fines fundamentales. El primero es un fin académico, un fin pedagógico, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades. El segundo es un fin de justicia social, que tiene que ver con el uso del derecho como una herramienta de transformación social. El segundo elemento que compone ese concepto de clínica transnacional tiene que ver con los medios para alcanzar los fines. Y en particular la idea de que en la clínica se aprende haciendo, es decir, que la clínica es una forma de materializar la educación experiencial. El tercer elemento de este concepto de clínica transnacional es que las formas a través de las cuales se materializan los objetivos y las formas a través de las cuales se concretan los medios de educación experiencial son tremendamente diversos. Hay una amplia tipología de clínicas jurídicas que varía dependiendo de los objetivos, de los clientes que sirven, del tipo de supervisión que quieren mantener los profesores frente a los estudiantes. Ahora bien, en esta exposición quisiera entonces concentrarme en el primer elemento de este concepto transnacional de clínica. Esto es el significado de los fines que usualmente se dice que persiguen las clínicas, los fines pedagógicos y los fines de justicia social. Y las 2 tesis que quisiera defender en relación con estos temas
son las siguientes. La primera es que desde el punto de vista de la educación jurídica, las clínicas surgen como una herramienta para poner en cuestión el formalismo jurídico que había dominado, que en parte sigue dominando la conciencia jurídica latinoamericana. Sin embargo, creo que en algunas partes de América Latina estos espacios institucionales han sido cooptados por el formalismo y las nuevas versiones de las clínicas jurídicas, esto es, las clínicas de derechos humanos, en algunas regiones, en algunas partes de Latinoamérica, corren el mismo riesgo. En relación con los fines de justicia social, quisiera sostener que las clínicas, a pesar de su diversidad, comparten un optimismo frente a las posibilidades que tiene el derecho de transformar la sociedad. Y este optimismo, que en parte se fundamenta en un legalismo liberal, va en contravía de otras perspectivas, más hacia la izquierda, que son escépticas frente a las posibilidades que tiene el derecho de transformar la sociedad, y unas posiciones conservadoras que creen que el derecho no es un instrumento de transformación social, sino que es un elemento para mantener el statu quo. Al mismo tiempo, quisiera argumentar que estos fines de justicia social, este optimismo frente a las posibilidades que tiene el derecho de cambiar la sociedad, gira en torno a un conjunto de oposiciones conceptuales que atraviesan siempre el trabajo clínico y que se pueden resolver de diversas maneras, pero que creo que principalmente las tensiones que generan se pueden atender si tenemos en cuenta los principios de transparencia, humildad epistemológica y política y el principio de servicio. Más adelante me referiré a los contenidos de cada uno de estos principios. Quisiera empezar entonces con el primer punto, el relacionado con los fines pedagógicos de las clínicas jurídicas. Por un lado, quisiera hacer algunas referencias a la manera como las clínicas llegan a Latinoamérica, que es importante para contextualizar la reflexión. Por un lado, llegan a América Latina en los años 70 a países como Chile, Perú y Colombia a través de un trasplante jurídico que tiene un momento y unos actores muy particulares y muy concretos. Por un lado tenemos a la Fundación Ford y al gobierno de los Estados Unidos, particularmente empujando la Alianza para el Progreso, y por el otro lado tenemos a los gobiernos de Pastrana y Vidal Restrepo en Colombia, Frei en Chile y Belaúnde en Perú. Y este trasplante de conocimiento jurídico está sustentado en lo que en la literatura ha sido llamado como la primera ola del movimiento Derecho y Desarrollo. El argumento central de esta primera ola del movimiento Derecho y Desarrollo es el siguiente. En primera instancia, que en América Latina la economía se ha estancado, estamos hablando de finales de los 60 y principios de los 70, por no tener un sistema jurídico liberal sólido. Desde la perspectiva de este movimiento, el formalismo se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo y en un obstáculo para la materialización del derecho al acceso a la justicia de amplias capas de la población. El movimiento lo que promueve entonces, a través de esta política de la Alianza por el Progreso y particularmente de los fondos de la Fundación Ford, es atacar las fuentes del formalismo. Y la fuente del formalismo principal está en las facultades de derecho. En esa medida entonces propone tres cambios fundamentales. El primero es desde el punto de vista conceptual, la promoción del realismo jurídico estadounidense. Desde el punto de vista metodológico, la promoción del método socrático. Y finalmente, desde el punto de vista del desarrollo de destrezas, promueve la importación y exportación de clínicas jurídicas.
La idea aquí entonces es que los estudiantes aprendan haciendo y que a través de este proceso de educación experiencial los estudiantes puedan ayudar a la materialización del derecho al acceso a la justicia de las capas más vulnerables de la población. Una no materialización de ese derecho al acceso a la justicia tiene como causa principal una serie de desigualdades que están directamente relacionadas con cuestiones epistemológicas, con cuestiones de clase y con cuestiones del monopolio del mercado jurídico que tienen usualmente los abogados en las democracias liberales, aún en las democracias en proceso de consolidación como las nuestras. En otros países, como en Argentina y en México, las clínicas llegaron más tarde, llegaron en los años 90. Y las características de estas clínicas son distintas a las clínicas que se exportaron en los años 70. Mientras que las clínicas de los 70 se concentraban en lo que yo llamaría el acceso a justicia individual y fueron promovidos y dirigidas por profesores que estaban conectados con la práctica, las clínicas de los 90 se centraron en el trabajo estructural de contribuir a la solución de problemas sociales estructurales y fueron dirigidos por profesores que venían de la teoría, no profesores que venían de la práctica. Sin embargo, también es un proceso que desde mi perspectiva se da a través de un trasplante jurídico, un trasplante distinto, mucho más tenue en cuanto a quién lo hace y en qué momento se da, en la medida en que típicamente creía que ese proceso de intercambio de conocimiento jurídico se da a partir de estudiantes de posgrado latinoamericanos que van a los Estados Unidos, vuelven a sus universidades y consideran que es necesario abrir un nuevo espacio para el cuestionamiento de la educación tradicional y para la formación de un nuevo tipo de abogado. Esto desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista conceptual, y esto se entrelaza con los argumentos del movimiento de derecho y desarrollo, la educación experiencial, la educación jurídica experiencial, busca atacar el concepto de derecho que ha sido dominante en buena parte de la conciencia jurídica latinoamericana, que ha dado a una forma particular de concebir la educación jurídica. Este concepto de derecho es el concepto de derecho formalista que da lugar a una educación formalista. ¿Cuáles son las características centrales de este concepto formalista del derecho? En primera instancia, que se trata de que se concibe el derecho como un sistema jerárquico, en segunda instancia como un sistema cerrado, en tercera instancia como un sistema completo, que es también, en cuarta instancia, unívoco y coherente. Se entiende entonces que el derecho tiene unas características muy particulares que se sustentan en una teoría no densa de la democracia, que parte fundamentalmente de una interpretación funcionalista del principio de separación de poderes. Ahora bien, esta forma de entender el derecho genera también, como decía antes, una forma de entender la educación jurídica, que desde mi perspectiva tiene las siguientes características. En primera instancia, se trata de una educación profundamente legocéntrica, que gira en torno a los contenidos que son creados por el legislador, haciendo referencia, claro, a esta interpretación no densa de la democracia. Esta educación, por tanto, también es profundamente enciclopédica. Tenemos entonces que los currículos de las facultades de Derecho son tremendamente amplios, en tanto que se considera que un estudiante competente es aquel que tiene la posibilidad de conocer todas las creaciones del legislador. En esa medida, entonces, encontramos que nuestros currículos por semestre o por año tienen un número que va de materias que va entre las 7 y las 12, que son un número muy importante de materias que no permiten alcanzar otros fines relacionados con la investigación, el pensamiento crítico, etc. Esta educación formalista es también una educación memorística, es decir, que el buen estudiante es el que es capaz de repetir los contenidos de la ley.
Es también una educación descontextualizada, en la medida en que los espacios de creación y de aplicación de la ley son irrelevantes en los procesos de educación, pública. Es también una educación acrítica en la medida en que las preguntas por la legitimidad y la eficacia del derecho resultan irrelevantes. La única referencia central es, como decía antes, a los contenidos del derecho, particularmente a la ley. Y finalmente, tiene como principal herramienta de enseñanza ese concepto formalista de educación jurídica a la clase magistral, que genera una relación, como es clásicamente concebida, una relación vertical entre el profesor y el estudiante. Ahora bien, las clínicas entonces se piensan como un espacio que contraría y que busca generar alternativas a esta educación formalista. En particular, por dos razones. Por un lado, porque se concentra en el desarrollo de habilidades, por tanto cuestiona el principio egocéntrico de la educación jurídica formalista y todas las demás características que se derivan de este primero. Y en segunda instancia, porque se trata de una educación que busca formar también a abogados, abogadas, que son conscientes de las obligaciones sociales que tienen en su comunidad política. No obstante, como decía hace unos segundos, en buena parte de Latinoamérica los esfuerzos de estas clínicas jurídicas por controvertir al formalismo se han visto desvirtuados por la cooptación de estos mismos espacios, en la medida en que, por un lado, se han convertido en espacios ritualistas que reproducen los vicios de la práctica jurídica formalista, y por el otro, porque se han apartado de los objetivos políticos de transformación social estructural, concentrándose en visiones asistencialistas de las capas más vulnerables de la población. Y en esa medida entonces o se ha perdido o se corre el riesgo de que se pierda el carácter emancipatorio potencial que tienen las clínicas jurídicas. Ahora bien, este objetivo pedagógico va de la mano, de manera creo yo ineludible, con el objetivo de justicia social. Claro, es importante reconocer que una categoría como justicia social es una categoría de textura abierta y por tanto las clínicas jurídicas no están usualmente comprometidas con conceptos de justicia social análogos. Encontramos entonces clínicas conservadoras, por ejemplo, sirviendo a pequeños empresarios, clínicas liberales comprometidas con la promoción del derecho al acceso a la justicia de las capas más pobres de la población, y tenemos clínicas jurídicas progresistas comprometidas con el empoderamiento de pequeñas comunidades como los barrios, por ejemplo, para lograr fines políticos de más largo aliento. Pero en todos ellos, a pesar de sus diferencias, creo yo que hay un compromiso con la idea de que el derecho es un instrumento de transformación social. Hay un optimismo frente a la idea de que el derecho tiene esa capacidad, de que efectivamente podría modificarse estructuralmente la sociedad a través del uso de las herramientas jurídicas. Y creo que este optimismo va en contravía de dos posiciones que están más a la derecha y más a la izquierda en la relación que debe haber entre derecho y sociedad. En posiciones marxistas clásicas hay un profundo escepticismo frente a las posibilidades que tiene el derecho de modificar la sociedad en la medida en que se entiende que es un epifenómeno de las relaciones de producción. En esa medida entonces, si queremos cambiar la realidad, tenemos que atacar las relaciones de poder económicas y en esa medida cambiará el derecho. Ahora bien, estas posiciones marxistas aceptan también que el uso del derecho puede ser un camino estratégico temporal para defender los intereses de las capas más vulnerables de la población. Aún en la izquierda, pero en posiciones marxistas no ortodoxas,
tenemos a personas que cuestionan, grupos de académicos y grupos de políticos que cuestionan este legalismo liberal que hacía referencia hace unos minutos. En primera instancia, estas posiciones consideran que la fe en el derecho y en la posibilidad que tiene de cambiar a la sociedad vuelve unidimensionales problemas que son tremendamente complejos, en la medida en que los lentes del derecho son los lentes a través de los cuales se describen, se evalúan y se buscan soluciones para los problemas sociales. En segunda instancia, se cuestiona que este camino que usan los consultores jurídicos, las clínicas jurídicas, para transformar la sociedad, desmoviliza políticamente a la ciudadanía. El triunfo jurídico, se entiende, es el triunfo de la causa. Y nuevamente esto empobrece la mirada sobre problemas sociales que usualmente tienen al derecho como uno de los componentes, pero no el único de sus componentes. En última instancia, estas posiciones de izquierda no ortodoxas cuestionan el desplazamiento que se da por parte de los abogados, de los consultores jurídicos, de los líderes sociales y de los líderes comunitarios. Los abogados entonces reemplazan a los líderes tradicionales y afectan negativamente las redes, los tejidos sociales que son necesarios para la acción colectiva. Llegan los abogados, actúan públicamente, triunfan o pierden y desaparecen. Y dejan acéfalas las comunidades en la medida en que las desigualdades epistemológicas y desigualdades de clase que caracterizan la relación entre el abogado y su cliente no permiten que haya una horizontalidad en la relación. Desde la perspectiva conservadora se argumenta que el derecho realmente no es y no debería ser un instrumento de transformación social. Se considera aquí entonces, se parte de la premisa de que hay una relación unidireccional entre cultura y derecho. El derecho debería ser un reflejo de la cultura y una forma de mantener esa cultura. En esa medida entonces el derecho es una forma de sostener el statu quo y no de transformarlo. Y por tanto hay un cuestionamiento a las premisas de las cuales parten las clínicas jurídicas en relación con este fin de justicia social. Ahora bien, creo que el movimiento clínico tiene algunas buenas respuestas para estas objeciones. En primera instancia, se cuestiona que no hay una relación necesaria entre el trabajo jurídico de transformación social y el reemplazo de los líderes o el cuestionamiento a las redes sociales que permiten la acción colectiva. Si se entiende que, como debería entenderse, los consultorios jurídicos son una institución de servicio, realmente son un instrumento para que las comunidades se empoderen. Y en esa medida, entonces, cuando son bien entendidos, los consultores jurídicos son siempre un medio y nunca un fin. De igual manera, el movimiento global responde a estas objeciones de la izquierda y de la derecha, diciendo que el derecho no es ni debe ser el único instrumento para describir, evaluar y encontrar soluciones a problemas sociales complejos. Cuando el movimiento clínico es entendido bien, se argumenta entonces que el derecho es una arista entre muchas que debe tenerse en cuenta para describir, evaluar y pensar normativamente un problema social complejo. Y los problemas sociales usualmente incluyen dos dimensiones, una individual y una estructural. Y las clínicas ofrecen herramientas para atacar los dos problemas al mismo tiempo. Si pensamos en para la justicia individual, atacan la necesidad buscan satisfacer la necesidad de un individuo o de pequeños grupos de individuos, mientras que las clínicas de cambio social estructural buscan atacar la fuente que genera que haya muchos problemas de individuos, problemas análogos entre los individuos, particularmente los más vulnerables. Ahora bien, estos problemas de
justicia social y estos retos que se le generan a las clínicas jurídicas en todo el globo, pero ciertamente en Latinoamérica, se agudizan cuando pensamos en algunas oposiciones conceptuales que están presentes cuando se trabaja en este campo. La primera oposición conceptual es la que existe supuestamente entre derecho y política. Desde esta perspectiva, entonces, hay una diferenciación entre los momentos de creación del derecho que sirven a intereses y que son un producto de balances de poder coyunturales, y la aplicación del derecho, que se entiende como neutral, como ajena a esos balances de poder que existen en la comunidad política. Y esta distinción entre derecho y política tiene dos dimensiones, creo, en los conceptos jurídicos, una externa y una interna. La externa tiene que ver con las críticas que surgen por parte de las universidades, por los sectores conservadores de las universidades, sectores políticos conservadores y sectores conservadores de los ciudadanos, en donde se dice que en la medida en que las clínicas rompen con esta distinción entre lo político y lo jurídico, lo que hacen realmente es servir a una agenda política particular. Y en esa medida, entonces, no pueden argumentar que representan intereses colectivos, sino intereses de unos grupos específicos. Y esto se vuelve particularmente problemático cuando en las universidades en donde están localizados los consultores jurídicos son universidades públicas, en la medida en que se argumenta que se está utilizando el dinero público para defender una agenda política particular. Desde el punto de vista interno, esta distinción entre derecho y política, creo que en su mejor versión responde a las críticas externas. Y lo que hace es que quienes trabajan en estos consultores públicos aceptan el carácter político de su actuación, de sus trabajos. Argumentan entonces que es inevitable que, debido a las características de los ordenamientos jurídicos, su vaguedad, su ambigüedad, las antinomias, las profundas diferencias en las perspectivas ideológicas que sustentan al derecho, es necesario que el profesor clínico tome decisiones sobre temas como cuáles son los casos que han de llevarse, cuáles son los clientes que se escogen, cuáles son los aliados, cómo ha de interpretarse el derecho para alcanzar los fines del caso escogido, cuáles son las diferencias entre los casos fáciles y casos difíciles, que son inevitablemente políticos. La cuestión entonces es que la tensión no se resuelve ocultándola, sino que la tensión se resuelve explicitándola, haciéndola evidente para toda la población. Y por tanto, entonces, se soluciona esta objeción a partir de lo que yo llamaría un criterio de transparencia, que permite entonces que haya un control político por parte de la ciudadanía, de otros sectores universitarios y de, ciertamente, sectores políticos. Al mismo tiempo se soluciona con la aceptación de la diversidad de consultorios dentro de una universidad, en la medida en que permitiría que las distintas visiones políticas que conviven en una universidad plural puedan manifestarse a través de espacios de educación jurídica experiencial. La segunda oposición conceptual es la que se da entre causas y clientes. Y aquí se da esta tensión tanto en los consultorios jurídicos de acceso a la justicia individual como los consultorios jurídicos de solución de problemas sociales estructurales. Por ejemplo, en casos en los de acceso a la justicia individual, por un lado tenemos que la defensa de un individuo indígena puede servir a los intereses de este individuo si se acude al concepto tradicional de inimputabilidad.
Sin embargo, a largo plazo, el uso de ese concepto puede ir en contra de la emancipación de las comunidades indígenas en medida en que el concepto de imputabilidad cuestiona el principio de igualdad y cuestiona la posición social aún la humana de las comunidades indígenas. Pero esto sucede también en casos estructurales, por ejemplo, en las tensiones que puede haber entre una pareja del mismo sexo que tiene reconocimiento jurídico pero que no quiere que sus nombres aparezcan en los medios de comunicación, y la importancia para la causa de que ese caso, los nombres de esos individuos que son escogidos por la clínica jurídica, por unas características particulares, se disputan ampliamente en los medios de comunicación para que haya una mayor aceptación por parte de la población. Hay entonces que nuevamente la defensa de la causa puede ir en contra de la defensa de los intereses de los individuos. Creo que la solución a esta tensión que se genera entre estos polos de la oposición conceptual se puede dar a través de la aplicación de los criterios de transparencia y de humildad epistémica y política. El criterio de transparencia aquí se aplicaría mediante la descripción a los clientes de manera clara y precisa de cuáles son las posibles estrategias y los posibles efectos de las estrategias en los casos tanto individuales como estructurales, con la conciencia de que son los clientes los que deciden, a pesar de las desigualdades epistemológicas y las desigualdades de clase que existen típicamente entre abogados y clientes. Pero también ese criterio de transparencia exige, particularmente cuando estamos hablando de casos estructurales, que haya una discusión tan amplia como sea posible con las bases que estarían afectadas por el caso. El criterio de humildad epistémica y política pone en cuestión la idea de que, dada la desigualdad que existe entre cliente epistemológica, de mercado jurídico, de clase, entre abogados y clientes, esto le permita al abogado determinar cuál es la estrategia y el fin que ha de alcanzarse. Entonces, que el abogado de los jurídicos estudiantes es solo una arista de estos casos complejos. Y rápidamente las dos oposiciones que se me acaba ya el tiempo. La tensión, la última, la tensión entre la autonomía del cliente y la guía del abogado. El cliente es quien conoce cuáles son sus intereses y cuál es la solución ideal del caso para él, para ellos. Sin embargo, no tienen los conocimientos jurídicos. Y esta desigualdad epistemológica, que típicamente va de la mano de una desigualdad de clase, en la medida en que la posición socioeconómica del abogado, de consultorio jurídico, es muy distinta a la de su cliente, genera una relación vertical que es tremendamente cuestionable. Ahora, ¿cómo se soluciona esta tensión? Creo yo, apelando a los principios de servicio, transparencia y humildad epistemológica y política. Los dos últimos ya los mencioné y aquí solo se reiterarían. El principio de servicio creo que es muy importante mencionarlo, y es la idea de que los consultorios jurídicos están a disposición de terceros, son un medio para, nunca en un fin, nunca se podrían considerar un fin. Y esto parece muy fácil de decir, y lo es, pero es muy fácil de materializar, en la medida en que típicamente los abogados nos sentimos de buena fe, con el deber de decidir cuál es la mejor estrategia para adelantar el caso, afectando negativamente la autonomía de los clientes. Y finalmente, aparece entonces la tensión entre justicia social y fines pedagógicos. Generalmente, si estamos hablando de buenos consultores jurídicos, cuando se escoge el caso, se intenta dar un balance, alcanzar un balance entre cada uno de estos fines, que haya la posibilidad de materializar, de elevar los niveles de justicia social, pero al mismo tiempo que en el proceso los estudiantes puedan desarrollar habilidades. Sin embargo, en el desarrollo de los casos, típicamente podemos encontrar que o se agotan los fines de justicia social y hay un interés por continuar por razones pedagógicas con el caso. Por ejemplo, cuando el caso abre la posibilidad de generar productos
que aumentan el reconocimiento profesional de los abogados clínicos, los profesores clínicos y los estudiantes. O viceversa, hay unos fines de justicia social que todavía permanecen, pero las posibilidades pedagógicas se agotan. Ahora, ¿cuál creo yo que debe ser la solución a esta tensión? Creía yo que siempre debe haber una priorización de los fines de justicia social sobre los fines pedagógicos, por las siguientes 3 razones. La primera es que el impacto para los clientes siempre es mayor que para los profesores y los estudiantes, en la medida que estamos hablando típicamente de población vulnerable. En segunda instancia, los estudiantes tendrán otras oportunidades dentro de las facultades para el desarrollo de habilidades y para la adquisición de contenidos. Para los clientes, usualmente estamos hablando de afectación muy grande para su autonomía o para su bolsillo. Y finalmente, nuevamente aparece el principio de que los consultores jurídicos son una solución de servicio y en esa medida se deben a sus clientes. Y si el fin de justicia social se agotó, debería haber entonces una inversión de los recursos escasos de que dispone esa institución académica para alcanzar otros fines de justicia social. En conclusión, entonces, encontramos en primera instancia que existe, desde mi perspectiva, un concepto transnacional de clínica jurídica. En segunda instancia, que uno de los primeros elementos, principales elementos de este concepto es que el consultorio jurídico es una institución académica que persigue 2 fines que están ineludiblemente entrelazados, pedagógicos y de justicia social. Y cada uno de estos genera una serie de retos complejos, uno en relación con el cuestionamiento del formalismo y con los retos para no ser cooptados por aquel adversario teórico y práctico, y por el otro lado, los retos que genera la justicia social que puede transformar a los abogados no en medios, sino en protagonistas, no en instrumentos para la justicia social, sino en fines en sí mismo. Muchas gracias.